Una vez más, medios internacionales y nacionales se equivocaron al afirmar que el gobierno del presidente Nayib Bukele no tendría la capacidad de pago de las deudas adquiridas por Francisco Flores y el prófugo Mauricio Funes. El mandatario salvadoreño informó que se cancelaron esos compromisos fiscales, pero antes expuso a quienes predijeron sin fundamentos que El Salvador caería en impago, como parte de su campaña de desinformación. El año pasado, casi todos los medios de comunicación internacionales dijeron que debido a nuestra Bitcoin apuesta, El Salvador iba a dejar de pagar su deuda en enero 2023, ya que teníamos un bono de $800 millones con vencimiento hoy. Literalmente, cientos de artículos. Y añadió, dijeron que, sin llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no podríamos pagar nuestro bono de 2023 debido a nuestras pérdidas Bitcoin. Tengo los reportes. El mandatario adjuntó los enlaces de sus predicciones, por cierto, erradas tras el pago de la deuda. El presidente Nayib Bukele finalizó, reiterando que El Salvador pagó la totalidad de los bonos con vencimiento en este año, $800 millones más intereses. Pero, por supuesto, casi nadie está cubriendo la historia. Acabo de encontrar uno, sí, uno en español, de Colombia. Mienten y mienten y mienten, y cuando sus mentiras son expuestas, se ponen en modo silencio, sentenció el jefe de Estado. Y con respecto a la campaña de desinformación sobre una supuesta incapacidad del gobierno para pagar la deuda heredada por administraciones pasadas, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó en redes sociales y publicó lo siguiente. Ayer El Salvador demostró que los grandes medios de comunicación, los expertos, los analistas financieros y las agencias calificadoras de riesgo le mienten descaradamente a la población, a sus audiencias y a sus clientes. La próxima vez que afirmen algo, recuerden eso. También el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se pronunció respecto a este tema. Desde su cuenta de Twitter dijo, El Salvador cumple sus obligaciones de deuda. Para mala suerte de la campaña de desinformación de algunos medios nacionales e internacionales, anunciamos que este día hemos completado el pago del bono 2023 por $800 millones más intereses. El Salvador reforzó su imagen internacional asumiendo con responsabilidad sus compromisos con el pago de la deuda. Así manda un mensaje contundente que produce confianza y mejora las calificaciones y perspectivas que organismos internacionales tienen sobre el país. Sin efecto quedó la campaña orquestada por los autodenominados grandes referentes del periodismo mundial con relación a la realidad económica salvadoreña. Si la apuesta de estos medios era debilitar la imagen del gobierno, el efecto ha sido al contrario. El anuncio hecho por el presidente Nayib Bukele, confirmando el pago de sus responsabilidades de deuda, tuvo el acompañamiento de varios medios y el silencio sepulcral de otros que auguraban situaciones de impago. La cobertura al anuncio presidencial fue inmediata. Por ejemplo, la revista especializada de Colombia, Semana, fue uno de los primeros medios de comunicación internacionales que hicieron eco de la exitosa operación realizada por el gobierno. El medio de comunicación pone en claro cómo, pese al manejo malintencionado de medios internacionales, cumplió el tiempo con su compromiso del servicio de la deuda por $800 millones. El portal informativo RT también retomó el anuncio hecho en este sentido por el presidente Nayib Bukele, destacando que el país pagó en tiempo la deuda con vencimiento en 2023. Varios portales del mundo hicieron eco, además del cable emitido por la agencia internacional AP, titulando El Salvador cumple sus obligaciones de deuda. El presidente Nayib Bukele anunció la cancelación de $800 millones y los intereses de un bono que vencía en enero de este año. La noticia desencadenó una serie de reacciones que ponen en perspectiva la apuesta del gobierno como responsable. Una de estas fue la del director ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, que expuso: saludamos los esfuerzos por rescatar las finanzas públicas de El Salvador y continuaremos apoyando a nuestro país, miembro en sus proyectos de desarrollo, adelante. Con la imagen de un país cumpliendo con sus compromisos, los efectos a posterior vendrán de las calificadoras de riesgo, que mejorarán la calificación del país.
de los acreedores que aumentarán su confianza en el país, de los organismos financieros internacionales que ampliarán los beneficios de sus préstamos y reducirán las tasas de intereses de los mismos. Para el economista Carlos Acevedo, la estrategia del gobierno permitirá a El Salvador mejorar su perspectiva en los diferentes mercados. Asimismo, se demuestra una vez más el buen manejo de las finanzas del país que desarrolla la gestión del presidente Nayib Bukele. La millonaria deuda que pagó el gobierno le permite colocar al país como una nación que honra su palabra, y cumplir con este compromiso le abre la puerta para elevar la confianza en los mercados internacionales, según afirmó el economista Carlos Acevedo. Los mercados están valorando este esfuerzo de El Salvador y reacomodando como sus percepciones y expectativas sobre la capacidad de pago de El Salvador. O sea que ha sido beneficioso en términos de la imagen externa del país. Cuando la oposición pronosticaba que El Salvador caería en impago, el gobierno del presidente Nayib Bukele demostró que con la efectiva estrategia económica es posible sacar al país adelante. Creo que esto tira por tierra los avisos un poco pesimistas de que El Salvador iba a entrar, o las predicciones pesimistas de que El Salvador iba a caer en insolvencia, en impago de estos bonos. Estas previsiones que hicieron supuestos medios especializados en el área económica tienen un trasfondo oscuro. Bueno, yo creo que muchos de ellos responden a valoraciones parcializadas, sesgadas, a veces con mala información o malintencionadas. Si bien esta deuda fue heredada por los partidos que se caracterizaban por saquear las arcas del Estado, el actual gobierno decidió cumplir con este compromiso a fin de no afectar a la población. Aunque este gobierno no haya sido el que emitió esa deuda, ni el que se gastó esa deuda, y podría haber dicho yo no pago eso porque ese dinero yo no me lo gasté. De esta forma el gobierno deja en evidencia las intenciones de la comunidad internacional, los medios de comunicación y a la oposición que buscan afectar al país. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador. Diputados de Nuevas Ideas afirman que el gobierno del presidente Nayib Bukele sigue dando muestras de ser una administración responsable y con capacidad de pagos ante los mercados de capitales, calificadoras de riesgo y organismos internacionales. Los legisladores señalan que esta estrategia del mandatario desvirtúa el escepticismo que promovían medios de comunicación nacionales e internacionales. La deuda se está saldando pese a toda la desinformación que la oposición trató de implantar en la sociedad diciendo que El Salvador iba a caer en impago este año, así como también hemos visto en otras posturas o en otros casos que la oposición siempre ha tratado de desinformar. Ahora vemos cómo las estrategias del presidente Nayib Bukele dan resultado. Hemos honrado nuestra deuda de más de 800 millones en específico en pago de deuda de los gobiernos anteriores, que ese dinero posiblemente se lo robaron los exfuncionarios y que ahora nosotros estamos siendo responsables pagando a tiempo la deuda completa con sus intereses.